Como decía Pipe, vamos a seguir en nuestra temporada de Sexto Sentido. Para mí siempre es un privilegio compartir en Living Room y hablar un poquito de lo que es mi perspectiva, cómo vivo mi espiritualidad, y que eso también te pueda servir a ti para que puedas seguir en tu caminar con Dios. Ellos también están emocionados con nosotros. Y como decía Pipe, voy a hablar de la fe pequeña, de la fe mostaza. Yo tuve la oportunidad de compartir un mensaje como estos antes de que entráramos en la temporada de la fe el año pasado. Y para los que lo escucharon o de pronto lo han visto por ahí, esta es como la parte 2 de ese mensaje. Y bueno, creo que va a ser muy valioso para todos ustedes, así como creo que es algo que ha venido calando dentro de mí. Pero antes de llegar allá, quiero contarles una pequeña historia. Y es que me impresiona, ya que voy a hablar de cosas pequeñas y de la fe pequeña, me impresiona cómo algunas cosas en la vida, como algunos, por ejemplo, alimentos, tienen el efecto, aunque sean muy mínimos, de cambiar la composición de la comida. Por ejemplo, la levadura, cómo infla el pan. No sé si alguna vez has hecho brownies y te has pasado de levadura. No sé si se dice levadura, vainilla, o lo que sea que sea, no soy bueno en la cocina. Pero cómo cambia todo, ¿cómo se llama? Levadura, no me equivoqué. ¿Cómo cambia la composición? Ahora, pero no quiero hablar de la levadura, quiero hablar del picante. ¿Quiénes aquí les gusta el picante? Alcen la mano, alcen la mano. ¿Hay algún mexicano en la sala? Si has ido a México, hay un dicho que dice: nunca confíes en un mexicano que dice no pica. No confíes en ninguno, y es verdad, yo lo experimenté, yo lo viví. A mí en lo personal no me gusta mucho el picante, no entiendo por qué tenemos que sufrir la comida. O sea, ¿qué necesidad hay de sufrir mientras estás comiendo? Hay gente que le echa tanto picante que la comida sabe más a picante que a comida. O sea, entonces mejor come picante, no comas lo que te estás comiendo. El caso es que la primera vez que fui a México, recuerdo que estaba en el aeropuerto de Guadalajara y yo vi así en un cartel torta de jamón, y enseguida me acordé del Chavo. Dije, no me puedo ir de México sin probar la torta de jamón, que no es más que un sándwich sin queso, con jamón. Así que yo fui, compré mi torta de jamón, y cuando le meto el primer mordisco era una torta de jamón, bueno, un sándwich de jamón con chile en la mitad, un chile verde. Cuando mordí el chile casi me muero, casi no estoy aquí hoy compartiendo con ustedes, me tocó salir a comprar agua. Ahora, el éxtasis del picante en mi vida llegó un día en que estaba en Monterrey con unos amigos, y resulta que estábamos comiendo y alguno es ese tipo de amigo mala hora, que después de comer siempre dice: ay, pero ¿por qué no vamos a ir ya a dormir? Vamos a un barcito y nos tomamos unos traguitos. Entonces, bueno, le hicimos caso al amigo, llegamos al bar y el mismo mala hora dice: ¿por qué no nos inventamos que alguno está cumpliendo años para que nos regalen algo? No sé si lo has hecho, seguramente alguno lo ha hecho alguna vez. Mi papá cada rato se inventa que está cumpliendo años para que le regalen postres. No me siento orgulloso, pero es la verdad. Le he cantado muchos cumpleaños a mi papá en la vida. Y el caso es que llegamos y como yo era el menor de todos, dijeron: bueno, vamos a decir que Sebastián está cumpliendo años. Aunque yo quería negarme, ya cuando me vi estaba embaucado y ya le estaban diciendo a la mesera que yo estaba cumpliendo. Ay, ¿cuántos años cumple? Yo no me acuerdo en ese momento, 23, 24 años. Ay, buenísimo. Bueno, ven, acompáñame que tenemos algo especial para los cumpleañeros. Y me llevan a la barra. Cuando estoy en la barra, yo veo que el bartender se reía como maliciosamente. Él sabía que algo estaba por suceder. Me pregunta que de dónde era, de Colombia. Y me hace la pregunta: ¿a ti te gusta el picante? Yo dije: no. Y se rió más maliciosamente aún. Y entonces yo veo que saca primero, agarra un shot, lo escarcha así como con esta sal roja, y luego agarra una botella roja, le echa que jugo de clamato, y luego saca una botella de mezcal, de estas que tienen gusanos en medio del tequila. ¿Quién le mete un gusano al tequila? ¿Alguien alguna vez explíqueme por qué es que están los gusanos en medio de...? Nunca he entendido. Para ahí estaban los gusanos y yo en ese momento dije: no, hombre, yo no necesito esto. ¿Qué necesidad yo de tomarme eso? O sea, no, a mí además no me gusta el tequila, no me gusta el sabor, ni de Don Julio 70 me gusta. O sea, ningún tequila me gusta. No, yo no me lo voy a tomar, ya yo tengo mi identidad clara, ahorita llego y se lo doy a otro. Eso era lo que yo pensaba. Cuando de pronto este tipo, el bartender, llega y saca una botellita verde de picante y échele picante al trago ese. O sea, jugo de clamato, mezcal con gusanos y picante. Entonces yo ya estaba seguro, yo no iba a tomarme eso bajo ninguna circunstancia. De pronto cambian la música. Inmediatamente llegan las meseras así con las chispitas mariposas, empiezan a cantar feliz cumpleaños, y el acabarropa, el que nos llevó, empieza: Sebas. Hasta ese momento yo estaba seguro: no, hombre, yo no tengo que impresionar a nadie. Pero de pronto la mesa de al lado se antojó, y cuando me vine a dar cuenta, el bar entero estaba diciendo: Sebas. O sea, ya mi imagen estaba ahí puesta en duda si yo no me tomaba ese trago. Cuando me tomé el trago estuve a punto de morirme, de verdad. O sea, el picante me dio como algo en la garganta, me dio como alergia, se me dañó la noche, me tuve que ir para el hotel y me quedé pensando, planeando este mensaje, qué impresionante cómo unas pequeñas gotas de un picante tienen el potencial de hacer o causar lo que a mí me causó. Ahora, te cuento todo esto que parece una historia medio ingenua, porque nuestra vida espiritual es básicamente similar a esto.
hay ciertas medidas, por ejemplo, de fe, ya que vamos a hablar de eso, que utilizadas de la manera correcta y aplicadas de la manera correcta, tienen el potencial de que tú puedas ver el reino de Dios manifestarse sobre tu vida. Por eso Jesús dijo, hey, si ustedes tuvieran una fe pequeña, una fe del tamaño de un granito de mostaza, ustedes podrían decirle a las montañas que se mueven y se moverían. Todo les sería posible. Y quiero que veas la foto de la semilla de mostaza. Es apenas una semilla chiquitica. Es muy pequeña. De hecho las iba a traer, pero dije, atrás no las van a ver, así que no tiene ningún sentido. Está la foto del granito de mostaza, si pueden me la ponen allí. Es muy chiquitica. Un ingrediente tan pequeño tiene el potencial de que todo en la vida te sea posible. Todo es posible a través de la fe. Y no estamos hablando de una gran fe. Estamos hablando de una pequeña semilla de mostaza. Ahora, tanto la fe como las promesas de Dios son como una semilla que se siembra en nuestra alma, en nuestro corazón. Y esa semilla nosotros la regamos para que dé fruto. A su debido tiempo, si tú riegas bien esa semilla de fe empieza a dar un fruto que se ve evidenciado como las promesas de Dios manifestadas sobre tu vida. Ahora, al mismo tiempo, así como la fe es una semilla que tú vas regando, hay ciertos componentes que también, si tú los alimentas de forma pequeña, tienen el potencial de destruir los planes que Dios tiene contigo. Podría hablar de muchos, pero quiero detenerme en uno, y es las frustraciones en la vida. Una de las cosas que me he dado cuenta en la vida de las personas es que las frustraciones tienen el potencial de hacer que la gente deje de creer, deje de intentarlo. Es como que ya lo he intentado tanto, quizás he intentado tanto prosperar en la vida, quizás he intentado tanto avanzar en ciertas áreas de mi vida, quizás he intentado tanto tener una pareja, quizás he intentado tanto conformar una familia, quizás he intentado tanto buscar hijos, quizás he intentado tanto buscar mi sanidad, que hay un momento en que te frustras y aparece algo que lo conocemos en la Biblia, que es un libro donde hay mucha sabiduría. Vamos a estar explorando algunas historias, que se llama la incredulidad. Y me he dado cuenta estudiando todo este pasaje, y ahora te voy a hablar del contexto, que la incredulidad se siembra a través de la frustración y puede llevar a que estas promesas de Dios que tanto hablamos en Living Room se obstaculicen para verse manifestadas en el aquí y en el ahora. Mi intención esta tarde es que podamos conversar un poco de eso. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese pasaje? ¿Por qué Jesús dijo, hey, si ustedes tuvieran la fe de este tamaño, ustedes podrían hacer lo que quieran? Piénsalo, no sé hoy qué te frustre, no sé hoy en qué área de tu vida te sientas frustrado, te sientas estancado, pero lo que quiero hacer es que tú puedas llevarte ciertas herramientas para que puedas seguir sembrando en esa semilla de la fe y entonces todo te sea posible. Y que todas las promesas de Dios, todas tú las puedas ver manifestadas sobre tu vida. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, para hablar un poco del contexto, resulta que cuenta la Biblia en esta historia de la semilla de mostaza, que Jesús estaba con sus amigos, con 3 de sus discípulos, en un episodio llamado la transfiguración. No me voy a detener ahí, pero ellos estaban en un momento muy espiritual. Estaban orando, conectando con Dios, y cuando van bajando de una montaña en la que estaban orando, ellos se encuentran con una multitud de personas que estaban discutiendo los unos con los otros. Y entonces, en medio de la multitud, Jesús llega y pregunta ¿por qué discuten? Piénsalo por un segundo. Es como si yo en este momento dijera, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tú puedes tener 700 preguntas, pero tú no alzas la mano. O sea, yo no sé, bueno, seguramente hay uno que sigue de una. Yo tengo una pregunta. No estoy preguntando, no me vaya a interrumpir el mensaje, por favor. Pero no sé si te ha pasado que hay un momento en que estamos como en un grupo grande y alguien pregunta, ahí aparece un hombre. Y el hombre se vuelve el protagonista de la historia. Y te estoy dando estos detalles porque luego van a ser importantes. Y él se para y dice, Jesús, maestro, estoy un poco frustrado, como lo estaba hablando, porque mi hijo viene experimentando ansiedad y ataques de pánico. Es como que lo desconozco, mi hijo viene sufriendo esta ansiedad, está sufriendo mucho y se lo traje a tus discípulos para que lo sanaran y ellos no pudieron sanarlo. Los discípulos no pudieron sanar. Y entonces Jesús le dice, y él lanza una expresión que es algo así como generación incrédula, que es lo que estamos hablando. Esto me llama la atención, es un pequeño paréntesis que quiero decir. Y es que Jesús se frustra, y pocas veces lo he frustrado, porque Él quería desarrollar en sus discípulos una no dependencia de Él. Por eso, entre otras cosas, esto de no hacer ciertas reuniones los domingos, a veces es beneficioso para la comunidad, porque no te hace dependiente exclusivamente de la reunión que hacemos acá, o de la persona que está dando el mensaje, o de nuestra banda, sino que te invita a desarrollar tu propia espiritualidad. Cierro paréntesis. Pero Jesús se frustra un poco, y entonces dije, tráiganme al niño. Y cuando traen al niño donde Jesús, el niño empieza a dar como alaridos. Es como que se empieza a descontrolar, empieza a hacer mucho ruido. Y entonces él muy calmado le dice al papá, ¿hace cuánto que tiene esto? Y él le dice, desde que es muy pequeño. Atención a los detalles, desde que es muy pequeño.
Así que Jesús, muy calmado, lanza una confesión, sana al niño y luego se va y se reúne con sus discípulos. Y sus discípulos le preguntan, hey, ¿por qué nosotros no pudimos? Y ahí es donde lanza la expresión, porque ustedes no tienen la fe suficiente, dice una de las versiones de la Biblia. Pero realmente dice por su incredulidad. Es la palabra que realmente usa la Biblia, por su incredulidad. Si ustedes tuvieran una fe del tamaño de un granito de mostaza, podrían decirle a esa montaña que se mueva y la montaña se movería. Nada les sería imposible. Ese es todo el contexto de la historia. Ahora quiero ir a los detalles. Cuando Jesús llega, recuerda que este niño venía sufriendo esto desde que era muy pequeño. La Biblia es específica en decir que Jesús le pregunta hace cuánto que está así. O sea que posiblemente el padre de este niño ya venía frustrado con la situación. Él ya venía afrontando esto una y otra vez. No sabemos exactamente, pero posiblemente había hecho de todo. Lo había llevado quién sabe a cuántos lugares. Y él seguía insistiendo en la sanidad de su hijo. Y eso es lo primero que quiero hablarte hoy, de reilusionarte. No tengo ni idea cuál fue la razón por la que hoy viniste a Living Room. No sé si te trajeron, si viniste, si llevas años viniendo. Pero si hay algo en tu vida que quizás en lo cual te sientas frustrado, hoy es un buen día para reilusionarte y volver a creer. Es más, me llama la atención que él ya lo había intentado con los discípulos, pero él no se iba a quedar con eso. Este hombre tenía esta típica actitud de yo no me voy a rendir hasta ver toda la manifestación del reino sobre mi vida, sobre mi familia. Yo no me voy a rendir hasta ver la sanidad de mi hijo. Y creo que esa actitud, ese movimiento produjo la sanidad de su hijo. Y quiero preguntarte hoy, no sé si en algunas cosas de tu vida tú te has rendido, pero quiero invitarte a que te reilusiones, a que te reilusiones con la idea de que Dios puede hacer cualquier cosa por ti. Todo lo puede hacer por ti. Sin embargo, es un proceso en el cual tú vas a ir desarrollando convicciones profundas para regar esa semillita. Pero es importante que te reilusiones. Lo segundo que veo en la historia es que cuando Jesús llega, el niño empieza a hacer ruido y se descontrola y empieza a gritar y a dar alaridos, y creo que eso fue lo que intimidó a los discípulos que no pudieron sanar al niño. Y entonces en ese momento me imagino, no sé, Jesús en medio de la calma tratando de decirles a sus discípulos, oye, no se dejen intimidar por el ruido. Y eso pasa hoy en día. No sé qué estás experimentando y qué estás viviendo, pero hoy en día nuestra sociedad moderna tiene mucho ruido. ¿Qué son las promesas de Dios? Las promesas es la voluntad del Padre para tu vida. La Biblia, por ejemplo, está llena de sus promesas para nosotros en cada una de las áreas. Y nosotros, a través de la fe, nosotros lo que hacemos es que esas promesas las manifestamos en el aquí y en el ahora. Sin embargo, uno de los obstáculos para que tú no puedas caminar consciente de esas promesas es el ruido. Por ejemplo, las noticias. Hoy en día no necesitas prender el televisor para ver noticias, te salen todo el tiempo en las redes sociales. Las noticias que te dicen que el país, por ejemplo, no está bien, que te dicen que el mundo cada vez está peor, que te hacen creer que es imposible prosperar, que te hacen creer que hoy el índice de infidelidad, de divorcios está más alto que nunca. Todas estas noticias traen ruido y te desconectan de lo que el Padre quiere decirte. Posiblemente tú estás escuchando a ciertas personas, ciertos amigos, ciertos familiares que todo el tiempo están trayendo un ruido negativo sobre tu vida. Y hay un momento en que tú dejas de conectar con la palabra, con las promesas, y empiezas a conectar con el ruido de tu alrededor. Por eso tenemos que ser tan intencionados en a quién realmente escuchamos. Yo le presto mi oído, yo escucho a todo el mundo, pero no le entrego mi atención a todas las personas. Soy muy intencionado en a quién realmente decido escuchar, porque decido rodearme de personas que todo el tiempo están alimentando la fe que está dentro de mí. Porque para que esa semilla brote, se necesita empezar a desarrollar convicciones profundas. Hay un momento en la vida en que las circunstancias no se van a parecer a la promesa y a la palabra de Dios. La circunstancia que vas a estar experimentando posiblemente no se va a parecer. Y ahí tú tienes que tomar una decisión. Si decides moverte basado en esa circunstancia o decides moverte con respecto a lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Vuelvo y repito, sus promesas que están en la Biblia. Ahora, para seguir alimentándote en esas promesas, para eso está nuestra música, están nuestras reuniones. Hay muchas maneras de seguir escuchando y entendiendo esta voluntad del Padre para nuestra vida. Es un proceso. No todo tenemos que saber. Yo sigo en el proceso. Vivimos, por eso se dice, nuestra vida espiritual, porque es un proceso, nuestro camino espiritual. No se trata de que ya llegamos. No creo que hay un momento en el que lleguemos. Todo el tiempo yo soy intencionado en refrescar esas promesas para mi vida. Por eso tengo hábitos en mi vida, hábitos en la mañana para recordar esas promesas.
Ahora, este ruido posiblemente fue lo que intimidó a los discípulos. Pregunto en tu vida, ¿cuál es el ruido que te mantiene alejado de los planes que Dios tiene contigo? Porque seguramente hay ciertos hábitos, ciertas personas y ciertas decisiones que estás tomando hoy que necesitas cambiar. En mi caso, por ejemplo, yo me di cuenta que las redes sociales me estaban haciendo daño. A mí me estaban haciendo daño. Entonces, cada que entraba veía ciertas cosas que me desconectaban realmente de las cosas que yo considero que son importantes en mi vida. Y por eso tomé una decisión radical. Borré todas las redes sociales. No me quedé con ninguna. Por un tiempo. Me descargué Instagram ayer, entre otras cosas. Como que ya salí de la... ¿Cómo se dice? Ya salí de mi adicción, de mi adicción tóxica por las redes sociales. Pero yo necesitaba por un tiempo de mi vida estar enfocado. Ahora, te das cuenta que nuestra generación hoy no sabe quedarse sin hacer nada. Me pasa, o sea, ya yo tengo exactamente dónde me quedaba el botón de las redes sociales. Y cuando no estaba haciendo nada, ya lo hundía, pero me llevaba a otra cosa porque ya no estaba. Entonces aprendí en ese tiempo a meditar en cosas que eran importantes para mí. Y eso empieza a producir que se arraiguen convicciones profundas en mi corazón para que esta semillita siga avanzando. Yo siento que estoy en la temporada de mi vida, posiblemente siempre lo diré, pero siento que estoy en la temporada de mi vida más productiva. Que hay ciertas promesas de Dios que están allí cocinándose a punto de dar fruto. Y necesito estar enfocado. Necesitas quitar de tu vida todo lo que te desenfoca de los planes que Dios tiene contigo. Ahora, siguiendo en la historia, luego de que se para el ruido, Jesús hace una pregunta que me parece increíble. Bueno, él le pregunta al niño, al padre, ¿hace cuánto que está así? Él le dice que es pequeño. Y luego el padre le dice algo que, de hecho, lo traje para que lo leyeran ahí en pantalla. Y es que el padre le dice: si tú puedes y tienes misericordia de nosotros, sánalo. Y Jesús le responde: ¿cómo que si puedo? Si tú te das cuenta, él estaba ahí, él se lo había llevado a los discípulos, él se lo había llevado al mismo Jesús, se paró en medio de la multitud para decirle: yo tengo una necesidad, pero en medio de eso, a él le costaba creer, había cierta incredulidad, y creo que a todos nos pasa. Y la respuesta de Jesús es: ¿cómo que si puedo? Y él dice: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces me pregunto, ¿cómo puedes creer y tener incredulidad al mismo tiempo? O sea, o tienes fe o no tienes fe. Y parece que nos han vendido la idea de que si no creemos, entonces no lo veremos. Pero fíjate que ahí se estaban materializando las dos cosas. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento? En la parábola del sembrador hay muchos secretos escondidos. Y creo que hay revelaciones que responden a esta idea de la incredulidad. Y es que, por ejemplo, nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Y como dije, la palabra de Dios es como una semilla que tú vas sembrando hasta que se manifiestan las promesas sobre tu vida. Lo primero es tener convicciones profundas. Pero esas convicciones pueden ser obstaculizadas por ciertas circunstancias que generan la incredulidad. Por ejemplo, lo vas a ver ahí en pantalla, que la semilla, que es la palabra de Dios, que cae sobre algunas personas que oyen la palabra, lo vas a ver ahí en pantalla, oyen el mensaje. Esta es la gente de Living Room. Pero esa palabra cae y las preocupaciones, el engaño de las riquezas y el deseo por otras cosas ahogan la semilla. Es como que la semilla no puede realmente dar el fruto que tiene que dar porque las preocupaciones, repito, el engaño de las riquezas y el deseo por otras cosas ahogan esa palabra. Y es como que, no sé si te ha pasado, pero tú quieres que las cosas se den, pero tienes tantas preocupaciones y tantas ocupaciones que ni siquiera te puedes enfocar en las cosas hacia las que Dios quiere llevarte. Nosotros en la empresa siempre decimos algo, y es que el hecho de estar ocupado no significa necesariamente que seas productivo. Y a mí me ha pasado que a veces me veo tan ocupado que no soy productivo, porque estoy tan ocupado solucionando cosas que nunca realmente tengo el tiempo de poder enfocarme para caminar hacia donde realmente debería estar caminando. ¿En qué estás ocupado hoy? ¿Qué te tiene preocupado, angustiado, que no te permite enfocarte? Hay un momento en que tú estás tan preocupado en la vida que de hecho ni siquiera puedes trabajar, ni siquiera puedes moverte, ni siquiera puedes accionar, ni siquiera puedes pensar. Por eso es necesario solucionar las cosas desde el fondo, desde la raíz. El otro día hablaba contigo algo que me acabo de acordar y es real. Si tú no estás bien en tu casa, tú no vas a poder dar resultados en el trabajo. Estás tan preocupado con los problemas de tu casa que si llegas al trabajo no vas a poder prosperar, no vas a poder avanzar. Y no es que Dios no quiera hacerlo, Dios quiere que tú prosperes, Dios quiere que tú avances, Dios quiere que te asciendan. Sin embargo, tienes tantas preocupaciones que no vas a poder enfocarte en la promesa que Él tiene contigo. Entonces creo, por eso la Biblia dice, primero pon la casa en orden. Oye, primero lo primero.
Y es ahí donde, por lo menos para mí, que a veces tengo tantas ocupaciones, es tan necesario entender que mi principal responsabilidad es en mi casa. Si yo no estoy bien con mi esposa, yo no tengo para dar nada en donde sea que vaya. Y es ahí que es tan importante poder alinear mis prioridades a las expectativas de Dios. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué te tiene distraído? Porque eso posiblemente puede ahogar la palabra. Ahora, todo esto es un camino en el que se van generando estas convicciones para tú poder seguir sembrando en la semilla. Pero aquí quiero detener. Y es que, bueno, efectivamente Jesús llega, hace la confesión correcta y el niño experimenta sanidad. Pero luego los discípulos se reúnen con él y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Esto es importante, porque nosotros nos sorprendemos por los grandes milagros que Dios hace, pero también tenemos que sorprendernos cuando las cosas no ocurren según la voluntad del Padre. Estamos construyendo una comunidad donde cuando las cosas no ocurren según la voluntad del Padre, también deberíamos sorprendernos. Mira que estos discípulos llevaban años caminando con Jesús, viendo sanidades y viendo cosas sorprendentes. Y en el momento en que no ocurrió, ellos se sorprenden y dicen, ¿por qué nosotros no pudimos sanarlo? Si hay un área en tu vida que todavía no se ha visto la manifestación del reino sobre eso, tú necesitas preguntarte por qué no está ocurriendo. ¿Qué necesito cambiar? ¿En qué necesito recalcular? ¿Cómo necesito cambiar mi mundo interno para que las cosas se den? No te rindas hacia las cosas que Dios tiene contigo. Sigue creyendo, sigue buscando las respuestas. Y entonces ahí es donde Jesús les dice, hey, lo que pasa es que su incredulidad no les permitió hacer la confesión correcta. Es una mezcla entre las convicciones profundas y la declaración que te lleva a tú decirle a esa montaña, muévete y la montaña se moverá. Todo te sería posible. Fíjate que hay una causa que produce un efecto. ¿Cuál es la causa? Si tuvieras la fe del tamaño de un granito de mostaza, una fe pequeña, tú le dirías a esa montaña que se mueva y la montaña se moverá. Y quiero dejarles este principio. Más vale una fe pequeña con una declaración correcta que una fe grande sin declaración. No sirve de nada que tú salgas de aquí emocionado si al final, en el momento en que te pasa algo, estás quejándote todo el tiempo. Te da una gripa y te dices, a mí se me pegan todas las enfermedades. A mí definitivamente me dan todas las gripas. O sea, no te me acerques que a mí se me pegan todas las gripas. O quizás no te salió algo bien y definitivamente a mí todo me sale mal. ¿Cómo te estás hablando? Incluso en tu mente. ¿Qué es lo que te estás diciendo? Porque también es importante que sepas que en tu mente, este ruido que intentaba amenazar, que intentaba distraer, también espiritualmente tú vas a tener ciertas influencias que muchas veces no vienen del mismo Dios. Y en tu mente las tinieblas van a intentar traer mentiras acerca de lo que Dios dijo. Esa es la resistencia que las tinieblas hacen para que tú no puedas ver el reino de Dios manifestarse. Por eso es impresionante que el papá dice, oye, incluso es como que mi hijo, ante esta ansiedad, él intenta suicidarse. Pero es curioso que el padre lo aborda desde una perspectiva de no es mi hijo, pareciera que hubiera un problema espiritual en él que lo lleva a tomar esas decisiones. Y no todo se soluciona simplemente con acciones racionales. A veces hay problemas espirituales que también tenemos que trabajar, porque al final somos cuerpo, alma y espíritu. Y en las tres cosas tenemos que trabajar todo el tiempo. Ahora, fíjate, cuando tú desarrollas la convicción profunda, entonces puedes hacer la declaración correcta en medio de las circunstancias. Y Romanos 10:10 dice algo que realmente resume lo que estoy tratando de decir. Y es que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. A muchos de nosotros nos han enseñado que tú fuiste salvo el día que tú confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida. Pero realmente tú fuiste salvo hace 2000 años que se dio la obra de la cruz en el mundo espiritual. Pero cuando tú lo creíste en tu corazón y lo confesaste con tu boca, se creó un acuerdo espiritual. Eso no solo ocurre para la salvación, ocurre para todo. Por eso, en los momentos en que quizás yo me he visto completamente en contravía de la prosperidad que Dios tiene conmigo, yo hago una confesión. Por ejemplo, yo prestaré a muchas naciones, pero jamás tendré necesidad de pedir prestado. Cuando me veo estancado en ciertos problemas económicos, yo leo una promesa que tengo en mi espejo y es: vaya donde vaya, en todo lo que haga soy bendecido. Es como que camino con la convicción de lo que soy, no de lo que veo. Porque se produce una convicción profunda en mi corazón que luego me hace confesarlo. Esta semilla de mostaza que está en nuestro corazón, atención, se riega primero con una convicción profunda en tu corazón. Por eso es necesario transitar este camino de la fe en una convicción profunda, y luego se riega cuando tú empiezas a hacer confesiones sobre todo lo que hagas y todo lo que ves. La misma Biblia dice que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces tú verás si tú sigues hablando vida
o simplemente te sigues quejando y hablando muerte, pero al final es un principio espiritual que es como que las palabras. De hecho, hace poquito leí un libro de Bill Johnson, algo que me gustó. Es un personaje que nosotros seguimos mucho y que tiene como una sabiduría muy especial. Hablando de las palabras, decía lo siguiente: es que nuestras palabras son como agua que caen en el piso y se evapora. Esas palabras que se evaporan, esa agua que se evapora, genera una nube encima de ti que luego cae como lluvia de bendición o de muerte. Y Dios te ama, pero al final es un principio. Si tú todo el tiempo estás hablando con tu boca muerte, finalmente vas a terminar evidenciando sobre tu vida no la voluntad del Padre, sino lo que tú mismo has sembrado. Por eso nuestra boca tiene tanto poder. Y en las relaciones de pareja es necesario que nosotros cuidemos lo que decimos acerca de nuestro esposo, de nuestra esposa, porque al final tú y él son uno, o tú y ella son uno. Y lo que le dices a ella o lo que le dices a él te lo estás diciendo a ti mismo. Es palabra que luego llueve sobre bendición para ti. Ahora, cuando nosotros aprendemos a hacer estas confesiones, esta agua empieza a formar una nube que es inevitable que llueva como bendiciones sobre tu vida. Ahora, no solo basta con que tú lo creas con una convicción profunda y lo confieses. También se necesita que cooperes con la palabra. Movimiento. El movimiento abona la semilla para que tú puedas hacer que todo sea posible. Porque al final la misma Biblia dice que sin obras la fe es, o sin movimiento la fe es muerta. Y tú puedes ver a lo largo de toda la Biblia cómo todos estos hombres, estos grandes héroes de la fe, ellos sí creían en su corazón, se movían y confesaban, pero también se movían cooperando con la palabra. Y quiero contarte un breve ejemplo de mi vida. Yo escribí este mensaje, como les decía, empecé a escribirlo, la primera parte hace como 1 año y medio, un poquito menos. Y lo escribí en la clínica porque mi hijo tenía como unos problemas respiratorios. Y entonces lo llevamos al hospital para que pudieran ver qué era lo que tenía. Llevaban 4 días y los doctores no daban para saber qué era lo que tenía mi hijo. Y entonces me acuerdo que como al 4.º día, el doctor se acercó, el neumólogo, ahorita le dije que pulmólogo, el neumólogo se acercó y nos dijo: ustedes tienen que saber que su hijo va a sufrir de asma toda su vida. Y eso me impactó. Me impactó porque además, no sé, yo le veo, quizás es ilusión mía, pero le veo unas destrezas a mi hijo para el fútbol. Y empecé a pensar que él no iba a poder tener una vida normal. Ahora, más vale una fe pequeña con una declaración correcta que una fe grande sin declaración. De nada me sirve yo venir todo el tiempo al living room si en ese momento yo hubiera expresado algo como: Matías se tiró su carrera futbolística, por ejemplo. O Matías no va a poder vivir una vida normal. En ese momento, como cualquier otro ser humano, me costaba creer. Oye, el doctor me acaba de decir algo importante. Pero yo me acuerdo que se supone que yo sabía lo que había que hacer. Y puse mis manos sobre su pecho. Me acuerdo que empezamos a orar por él y yo empecé a declarar la salud y la sanidad que yo creo que le pertenece a mi hijo. Desde ese momento hasta hoy, nosotros nunca hemos tratado a nuestro hijo como un asmático. Él no ha vivido la vida de un asmático y decido creer que nunca será asmático. Ahora, yo también, esto es lo espiritual, pero yo también me muevo en lo racional. Y yo lo llevo con mi esposa donde el neumólogo. Bueno, lo lleva ella. Ella ahorita ¿cuándo lo ha llevado? Lo llevo donde el neumólogo. Y lo llevamos donde el pediatra. Y cuando le da estas gripitas le hacemos los puff y todo el tratamiento que hay que hacer. No es que seamos inconscientes. Pero nosotros sabemos que en nuestra boca y en la forma en la que él perciba el mundo, él se va a mover y va a tener unas convicciones profundas en su corazón. Y al final, de eso se trata la fe. Que incluso cuando nos cueste creer, nosotros podamos movernos por la promesa y no solo por las circunstancias. No se trata de ser irresponsable. Cada quien lo puede llevar a su vida de la manera en que desea hacerlo. Pero al final es que decidas creer que hay algo más, que te reilusiones con la idea de lo que sí puede ser. Pero al final, como todos, estamos en un proceso. ¿Sabes que una de las cosas que más me gusta de esta historia es ver el fruto que produce el árbol de la semilla de mostaza? Es una semilla muy chiquitica, pero produce un árbol tan frondoso, lo vas a ver ahí en pantalla, que me invita a tener esperanza y fe en lo que realmente Dios está haciendo en mi vida. Porque tu vida y la mía se ve así.
desde una perspectiva espiritual, la promesa es completa. Todo lo que tú has soñado, Dios lo va a hacer contigo. Eso es lo que quiero dejarte hoy, que te reilusiones. Todo lo que tú has soñado, estos sueños que hay en tu corazón, todos y cada uno de ellos, que tú puedas verlos y entender que quizás hoy no todos se han materializado, pero que es solo un proceso para que tú puedas ver completa esa promesa manifestada sobre tu vida. Una de las cosas que Dios hacía para generar esas convicciones profundas en el corazón era que invitaba a algunos de sus hijos a imaginar, a meditar en la idea de poder ver la promesa manifestada. Fue lo que hizo con Abraham, por ejemplo, cuando él le costaba creer. Le dijo: Abraham, yo quiero que salgas y veas las estrellas y puedas ver que tu generación será tan grande como las estrellas del cielo. Y es lo que quiero que hagamos por un segundo. Quiero que cierres tus ojos y que te puedas ver a ti mismo, que puedas verte próspero, que puedas verte próspera, que puedas verte sin deudas, que puedas verte disfrutando de esta vida feliz, durmiendo bien, descansando por las noches, llegando a tu casa, y que puedas llegar ahí a tu casa y puedas ver a tu familia corriendo, a tus hijos corriendo felices en la casa de tus sueños, que puedas ver tu nevera llena de comida y que al mismo tiempo puedas verte tan próspero y tan próspera que eres generoso, generosa. Y entonces apoyas las causas que son importantes para ti, que puedas verte ayudando a tu familia, a tus papás, a tus tíos, a tus primos, a quien sea que quieras ayudar, que puedas verte dando grandes propinas, que puedas verte próspero, próspera y feliz. Quiero que puedas verte sano, sana, que te imagines haciendo el deporte que te gusta, que te imagines comiendo bien, disfrutando de la vida, que te imagines tus proyectos prosperando, que te imagines tus proyectos exitosos, que te imagines con influencia, caminando en el propósito que Dios te ha dado, ayudando a las personas, influenciando a las personas, y que al mismo tiempo, mientras que ellos te preguntan, pero ¿qué es lo que has hecho?, tú puedas ser consciente también que ha sido el favor de Dios y que de tu boca siempre sale esto de, no solo ha sido mi gestión, ha sido el favor y la gracia de Dios que también está disponible para ti. En cualquier área en la que sientas que Dios te ha llamado a moverte, en esa área tú vas a ser exitoso o exitosa. Y la gente va a ver que hay un favor y una gracia especial sobre ti. Siento que hay gente que necesita verse hoy sin ansiedad. Y que la palabra disfrute para algunas personas en esta reunión es muy importante. Tú vas a disfrutar esta vida de lunes a domingo, no solo cuando se acabe o cuando empiece el fin de semana. Tú vas a disfrutarla de lunes a domingo. Cada día será especial para ti. Y quiero terminar contándote esta historia. La última vez que di un mensaje similar a este estaba en Medellín. Y se me acercó un joven al final de la reunión y me dijo: Seba, yo necesito contarte el testimonio de mi familia. Él se llama Javier y me empieza a contar, mi hermano, cuando era muy pequeño, él le dieron un diagnóstico. Entonces él empieza a contarme toda la historia de su familia y yo al final le dije: esta historia está impresionante que yo necesito escucharla bien, cuéntamela bien. La mamá antes de ayer me mandó una nota de voz donde escuché la historia y creo que es valiosa poderla contar hoy. Resulta que él se llama Santiago. Santiago, cuando tenía 9 meses de edad, lo llevaron por una amigdalitis a donde el doctor. Y la doctora dijo: mira, yo siento que tú tienes que llevar a este bebé al pediatra porque tiene la cabeza un poco más grande de lo normal. Entonces lo llevan donde el pediatra y el pediatra le manda a hacer una resonancia magnética para ver exactamente qué era lo que tenía y unas radiografías. Cuando llega el resultado de la resonancia magnética, se dan cuenta que él no solo tenía hidrocefalia, que hace que la cabeza no deje de crecer, sino que además tenía como un quiste aracnoide, era el término que ella me refería. Es una especie de tumor muy cerca del cerebro.
Entonces ella, muy asustada ante el diagnóstico, lo lleva donde unos doctores, hacen una junta médica con 9 meses. Y el neurocirujano da un diagnóstico y dice: este tumor no va a dejar de crecer. Y en cualquier momento le va a tocar el cerebro a este niño. Y él no va a poder ser un niño normal. Cada 2 años hay que someterle a una operación en el que va a tener como unas mangueras que drenan este tumor. Y en cualquier momento tienen que estar preparados para la muerte. Imagínate esta mujer sola con su hijo en los brazos. Ella misma cuenta que ella salió muy angustiada, empieza a llorar y mientras está llorando, es curioso porque alguien aparece en escena. Pareciera casualidad o pudiera ser diosidencia, pero esta persona aparece ahí y le empieza a decir: Marta, ¿qué te pasa? No, me acaban de decir esto, me acaban de desahuciar a mi hijo, yo no estoy dispuesta a seguir viviendo la vida así, no. Estaba muy, muy triste. Y él le dice: tú eres una mujer de Dios, tú eres una mujer creyente, no te quedes con ese diagnóstico. Cuenta ella que inmediatamente salió a buscar ayuda, a alguien que la pudiera ayudar a entrar en perspectiva de esta promesa, de esta realidad que es superior a solo a lo que a nuestros ojos pueden ver. Entonces empieza a hablar con unas personas, unos líderes espirituales, y ellos empiezan a traer perspectiva sobre ella. Mira qué lindo. La fe también se ve en el movimiento. En medio de esa incredulidad, ella salió a moverse, a hacer lo que pudiera hacer. Ella no se quedó solo condenada a ese diagnóstico. De hecho, el doctor salió y dijo: necesitamos reservar la sala ya. Si usted no me da opciones de vida, yo no tomo ninguna decisión. Y salió a moverse conforme a la promesa, a la realidad espiritual. Y entonces oran por el bebé y ellos empiezan ahora con un proceso de ser conscientes de las promesas de Dios para su vida. Cada caso es diferente. Pero en el caso de ellos decidieron no operarlo. Y cuenta que ella empezó un tratamiento, empezaron a orar por él, empezaron a declarar sanidad sobre él, que Dios lo iba a sanar. Ella empieza a leer la Biblia, empieza a alimentarse de las promesas de Dios. En el testimonio es hermoso porque me cuenta cómo ciertas historias se van conectando con lo que ella sentía. Pero hay un momento en que ella va donde otro doctor y el doctor le dice: si este niño llega a vivir, él nunca va a poder caminar y siempre va a ser dependiente de su madre. Y ella decide no creer eso. Entonces cuenta ella que empieza a asociarse con ciertas personas. Y hubo un día en particular, ella me dio hasta la fecha, en que el papá generó como una convicción de que su hijo iba a ser sano. Él salió de ahí con una convicción profunda: mi hijo va a ser un niño normal. Y a partir de ese momento hicieron un cambio. Y es que dejaron de orar por sanidad y ahora empezaron a dar gracias por su salud. Empezaron a declarar que él iba a poder vivir una vida normal, que iba a ser un niño estudioso, que iba a ser un científico, y empezaron a declarar palabras sobre él. Más vale una fe pequeña con una declaración correcta que una fe grande sin declaración. A los 2 años, ante todo pronóstico, quiero que veas la foto de Santiago. Él ya se había parado, el que habían dicho que nunca iba a poder caminar, ya estaba caminando. Y empezó a tener un proceso de una vida normal. A los 5 años entró al colegio, y cuando entró al colegio, dijeron que tenía la motricidad un poquito retrasada. Y sabes que la mamá hubiera podido decir: ese es el niño que me tocó, pero no. Ella empezó a hacer ciertos ejercicios con lentejitas y con frijolitos. Dijo: tú vas a ser un niño normal, vas a ser un gran estudiante. Se convirtió en uno de los mejores estudiantes de su salón y en un momento empezó a vivir una vida absolutamente normal. Hoy, Santiago, lo vas a ver ahí en pantalla, tiene 20 años, 20 y pico de años. Está estudiando ingeniería de sistemas. Y el que no iba a poder vivir, el que no iba a ser un niño normal, el que iba a ser un niño dependiente de su madre, el que posiblemente nunca iba a poder caminar, es un bailarín profesional. Tiene el promedio de la universidad en 4.5, mucho mejor que el de muchos de nosotros. Estudia ingeniería de sistemas y es una promesa de Dios caminando sobre esta tierra. Ahora, en medio de la historia me dice: un día antes que él naciera, yo me aferré a una palabra que me mandaron. Una amiga me mandó una palabra para mi hijo que decía que antes de formarse en el vientre mío, Dios ya lo había escogido y lo había nombrado profeta para las naciones. Está en Jeremías. Y ella se aferró a esa palabra. Por eso esta palabra que ustedes recibieron para sus hijos creo que es tan importante. Ella se la repetía y se la repetía. Y además le repetía que él los iba a enterrar a ellos, pero ella no lo iba a enterrar a él. Sabes que yo escuché este testimonio y quedé asombrado ante la magnitud de nuestro Dios. Y yo sé que pudiéramos detenernos en ciertas historias que dicen lo contrario, pero hay algo que me encanta que siempre decimos en Living Room,
Y es que nosotros no vamos a cambiar nuestra perspectiva de la bondad de Dios por una aparente oración no respondida. Seguiremos creyendo esta verdad, seguiremos confesando esta verdad y seguiremos enseñando esta verdad que para nosotros está por encima de lo que podemos ver. Quiero que te pongas de pie para terminar. Y quizás tú hoy necesitas, así como la mamá de Santiago y Santiago, una intervención del cielo. Quizás tú necesitas que un milagro ocurra hoy. Y en el mundo espiritual todo está dado. Necesitamos querer generar la convicción en nuestro corazón y empezar a hacer las declaraciones correctas. Así que antes de terminar, estamos en familia. Quiero que si tú sientes que necesitas una intervención del cielo, puedas alzar tu mano. Ahí con toda confianza. Y si tú estás alrededor de alguien que tiene su mano levantada, tú puedas poner su mano sobre esta persona y vamos a orar por ellos. Vamos a orar para que esa realidad del cielo se manifieste aquí y ahora. Aquí y ahora vamos a declarar esa verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Sé que tu amor una vez más con tu poder Siento fuertemente que hay gente que hoy necesita perdonar. Perdonar a algunas personas quizás en tu familia que te han hecho daño. Alguien que te ha hecho daño y tú no has podido perdonar. El rencor es como generar una barrera que impide que el reino se manifieste sobre tu alma. Te vamos a orar por cada una de estas intervenciones. Hoy nosotros vamos a creer que algo va a suceder. Padre, te damos gracias. Nosotros estamos aquí porque creemos que tú eres real. Decidimos creer. Hoy decidimos creer, reilusionarnos con la promesa que tienes para cada uno de nosotros. Y decidimos confesar que tú hoy, aquí y ahora, Señor, desde el cielo, se abren las puertas del cielo para que descienda una lluvia de milagros sobre el Living Room y sobre cada persona que hoy necesita una intervención divina. Declaramos, Señor, que hay puertas abiertas, milagros, Señor, financieros sobre las personas que hoy necesitan un milagro. Declaramos, Padre, que tu sanidad se inunda este lugar, que la enfermedad no tiene poder sobre nosotros ni sobre ninguno en nuestra familia. Declaramos, Padre, que tu realidad, tu amor, Señor, hoy se hace presente en esta reunión. Somos conscientes de tu amor y por tu amor, porque nos amas, hoy nosotros empezamos a experimentar todas y cada una de tus verdades, Padre. Gracias, Señor, gracias por nuestra sanidad. Gracias porque caminamos con convicción hacia nuestro propósito. Perdonamos y liberamos, Señor, a todas las personas que nos han hecho daño. Los liberamos, los dejamos ir y conectamos con tu amor, con la paz que produce la libertad de estar contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hola a todos, soy Carlos Frayja y quiero darte las gracias por hacer parte de nuestra familia LBR Online. Recuerda que justo aquí vas a encontrar videos y vas a encontrar contenido que no solamente tiene el potencial de cambiar tu vida, sino también la de tus familiares, la de tus amigos e incluso la de tus compañeros de trabajo. Por eso te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones y que puedas compartir con otros de lo que Dios nos ha dado. Y si quieres apoyar este movimiento y quieres ayudarnos a continuar con nuestra labor de llevar este mensaje a otras personas en el mundo, te invito a que vayas a la descripción de este video y le des clic a nuestro botón de donaciones. Bye bye.